Susurro de las sombras. Parte 1. La maldición de San Miguel de Allende. ¿Has escuchado hablar de los pueblos que desaparecen en una sola noche? Esta historia llegó a mis oídos a través de un viejo diario encontrado en las ruinas de lo que alguna vez fue la próspera ciudad colonial de San Miguel de Allende, en el corazón de México. Era el año 1922, cuando los habitantes del pueblo comenzaron a notar cambios sutiles en su rutina diaria. Todo empezó con la llegada de don Augusto Orlov, un comerciante extranjero que arribó en una noche de luna nueva. Su figura alta y demacrada, envuelta en un traje negro que parecía devorar la luz, causó revuelo entre los locales desde el primer momento. Doña Carmen, la dueña de la posada principal, fue la primera en notar algo extraño en el recién llegado. Sus manos, decía ella a quien quisiera escuchar, eran como garras de ave carroñera, y su piel tenía el color de la cera vieja. Pero nadie prestaba demasiada atención a las palabras de una anciana supersticiosa. El extranjero compró una antigua casona colonial en lo alto del cerro, desde donde se dominaba todo el pueblo. Los trabajadores contratados para restaurar la propiedad comenzaron a desaparecer uno a uno. Las autoridades lo atribuyeron a la revolución que aún agitaba algunas regiones del país, pero los habitantes del pueblo sabían que algo más siniestro estaba ocurriendo. Las desapariciones continuaron. Primero fueron los vagabundos, luego los borrachos que salían tarde de las cantinas. Nadie relacionaba estos sucesos con don Augusto, quien raramente salía durante el día, justificando su reclusión con una extraña enfermedad que lo hacía extremadamente sensible a la luz solar. Una noche, María Guadalupe, la hija menor del panadero, vio algo que ningún ser humano debería presenciar. Mientras regresaba de visitar a su abuela enferma, observó una figura encorvada arrastrándose por las paredes de la iglesia como una araña grotesca. La criatura girió su cabeza en un ángulo imposible, revelando un rostro que parecía una calavera cubierta por una fina capa de piel cetrina, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. La noticia se esparció como pólvora por el pueblo. Los ancianos comenzaron a murmurar sobre antiguas leyendas europeas, sobre criaturas que se alimentaban de la sangre de los vivos y que solo podían ser destruidas por la luz del sol o una estaca en el corazón. El párroco del pueblo, el padre Jiménez, comenzó a investigar en antiguos textos religiosos. Descubrió referencias a una criatura similar en documentos traídos por los primeros conquistadores, el Nosferatu, un ser maldito que no era ni vivo ni muerto, condenado a vagar eternamente en busca de sangre fresca para mantener su existencia antinatural. Mientras tanto, una epidemia misteriosa comenzó a afectar a los habitantes. Las víctimas mostraban dos pequeñas marcas en el cuello y una palidez extrema antes de sucumbir a una muerte inevitable. Los médicos estaban desconcertados y el pánico comenzó a apoderarse del pueblo. Una noche, durante una procesión en honor a los difuntos, el cielo se oscureció de repente. Miles de ratas emergieron de las alcantarillas, corriendo entre los pies de los aterrorizados habitantes. Y sobre los tejados de la iglesia, una figura familiar observaba el caos con una sonrisa macabra, revelando colmillos amarillentos y afilados. El horror apenas comenzaba en San Miguel de Allende, y nadie estaba preparado para lo que vendría después, porque cuando el sol se pone en este pueblo colonial, las sombras cobran vida y los muertos no siempre permanecen en sus tumbas. Parte 2. Las catacumbas del horror. La historia que les contaré ahora revelará los secretos más oscuros que se esconden bajo las calles empedradas de San Miguel de Allende. El padre Jiménez había descubierto algo perturbador en los planos antiguos de la ciudad, una red de túneles y catacumbas que se extendía bajo la iglesia principal, construida durante la época colonial para escapar de posibles invasiones. Con cada nueva luna, más habitantes desaparecían. Los pocos cuerpos que se encontraban estaban completamente drenados de sangre, con expresiones de terror indescriptible congeladas en sus rostros. La policía local se negaba a investigar, y los rumores sugerían que don Augusto había comprado su silencio. Una noche, Isabel La Montoya, la joven maestra del pueblo, siguió a una de sus alumnas que caminaba como en trance hacia la casona de don Augusto. Lo que presenció la dejó paralizada de horror. Docenas de niños, pálidos como la muerte, trabajaban en silencio sepulcral, excavando túneles bajo la mansión. Sus ojos estaban vacíos y sus movimientos eran mecánicos, como marionetas controladas por un titiritero invisible. El padre Jiménez organizó secretamente un grupo de valientes para investigar las catacumbas. Entre ellos estaba Ricardo Fuentes, un joven seminarista que había estudiado los antiguos ritos de exorcismo. Durante 3 noches exploraron los túneles, descubriendo horrores inimaginables. Cámaras llenas de ataúdes
donde dormían criaturas que parecían versiones deformadas de los habitantes desaparecidos. Pero el verdadero horror los esperaba en la cámara central. Allí encontraron un altar de piedra manchado de sangre y colgando de las paredes cientos de retratos. Eran pinturas que mostraban a don Augusto a lo largo de los siglos, siempre con la misma apariencia cadavérica, en diferentes lugares y épocas. El más antiguo databa de 1422, en una pequeña aldea de Transilvania. Una noche, durante la procesión de la Virgen de Guadalupe, el grupo decidió actuar. Mientras el pueblo rezaba en la plaza principal, ellos se infiltraron en la mansión, pero don Augusto los estaba esperando. Su verdadera forma era más horrible de lo que cualquiera podría imaginar. Un ser demacrado de más de 2 metros de altura, con garras como cuchillas y una boca llena de hileras de dientes afilados. La batalla fue brutal. Varios miembros del grupo fueron destrozados por la criatura. El padre Jiménez logró herirlo con agua bendita, pero el monstruo escapó hacia las catacumbas, llevándose consigo a Isabela. Los gritos de la maestra resonaron por los túneles, mezclándose con una risa inhumana que heló la sangre de los sobrevivientes. Ricardo, desesperado por salvar a Isabela, se adentró más profundo en los túneles. Lo que encontró allí cambiaría para siempre nuestra comprensión del mal, porque bajo San Miguel de Allende no solo se escondía un vampiro, sino algo mucho más antiguo y terrible.